La vida en el pequeño pueblo de Toledo transcurría con la misma monotonía de siempre. Las calles empedradas adornadas con casas encaladas y flores en los balcones, parecían susurrar historias de tiempos pasados. Cada mañana el sonido del despertador marcaba el inicio de una rutina que se había vuelto predecible. Despertar, preparar el desayuno, llevar a cabo las tareas del hogar y esperar la llegada de mi esposo al final del día. La conexión que alguna vez existió entre nosotros se había desvanecido con el tiempo, dejando un vacío que a menudo trataba de ignorar. Las horas pasaban lentas, como si el tiempo se hubiera detenido en un ciclo interminable. A veces me encontraba mirando por la ventana, observando a los vecinos pasar, compartiendo risas y momentos que parecían ajenos a mi propia realidad. La plaza del pueblo era un centro social vibrante donde las fiestas tradicionales llenaban el aire con música y alegría. Sin embargo, yo me sentía atrapada en una burbuja silenciosa. Mi hijastro era una presencia constante en mi vida diaria. Un joven lleno de energía y sueños, siempre dispuesto a ayudarme con pequeñas tareas alrededor de la casa. Cada vez que cruzábamos miradas, algo dentro de mí vibraba sutilmente. Era un sentimiento extraño que no podía explicar del todo, una chispa que despertaba recuerdos olvidados de mi juventud. Una tarde, mientras organizaba la despensa, él entró en la cocina buscando su libro favorito. Me sorprendió su llegada repentina, su sonrisa iluminó la habitación y me hizo sentir algo diferente. Era como si un rayo de sol hubiera atravesado las nubes grises que solían envolver mis pensamientos. Hablamos sobre trivialidades, libros, películas y sueños futuros. Cada palabra intercambiada parecía crear un puente entre nosotros. En ese instante fugaz, recordé cómo solía ser antes, llena de vida y emoción por las pequeñas cosas. Aquella conversación fue breve pero intensa, lo noté interesado en mis relatos sobre los días pasados en Madrid y cómo había llegado a este pueblo buscando tranquilidad tras un matrimonio apacible pero vacío. El tiempo se detuvo cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente mientras él alcanzaba un frasco en la estantería alta. Ese roce fue suficiente para provocar una corriente eléctrica entre nosotros, algo que no había sentido en años. Me sonrojé al darme cuenta del significado detrás de ese toque casual, era un recordatorio palpable de lo que había estado ausente en mi vida. Al final del día, mientras preparaba la cena para mi esposo, no pude evitar pensar en aquel momento compartido con mi hijastro. La rutina habitual parecía aún más opresiva después de experimentar esa chispa inesperada. Las risas lejanas desde la plaza resonaban como ecos melancólicos, anhelaba ser parte de ese mundo lleno de conexiones humanas. Los días siguientes transcurrieron sin grandes cambios externos, pero dentro de mí se gestaba una tormenta silenciosa. Cada encuentro casual con él se volvía más significativo, nuestras charlas breves se convertían en momentos esperados con ansias contenidas. La monotonía del hogar contrastaba con esa nueva energía que empezaba a fluir entre nosotros. Un sábado por la tarde decidí salir a comprar algunas provisiones al bar local donde solía ir a tomar café y leer el periódico. Al entrar, el aroma del café recién hecho me recibió cálidamente. Me senté en una mesa junto a la ventana y dejé escapar un suspiro profundo mientras observaba a los demás disfrutar del ambiente festivo. De repente vi a mi hijastro entrar al bar con amigos, su risa resonó como música familiar entre los murmullos del lugar. No pude evitar sonreír al verlo tan feliz e inmerso en conversaciones animadas sobre fútbol y planes para el fin de semana. En ese momento comprendí cuán profundamente había anhelado esa conexión humana. Mientras él se acercaba a pedir algo al mostrador, nuestros ojos se encontraron brevemente y sentí esa misma chispa recorrerme nuevamente, era como si todo lo demás desapareciera por un instante. Esa mirada compartida fue suficiente para hacerme cuestionar todo lo que había dado por sentado hasta ahora. Regresé a casa sintiendo una mezcla extraña entre emoción y confusión. Sabía que debía mantener mis sentimientos bajo control para no complicar más nuestra situación familiar ya tensa por sí misma. Sin embargo, cada pequeño gesto o sonrisa intercambiada parecía intensificar esa atracción prohibida que comenzaba a florecer entre nosotros. Mi esposo llegó más tarde esa noche cansado después de un largo día laboral, cenamos juntos sin mucha conversación significativa entre nosotros. Mientras él hablaba sobre su día, mis pensamientos divagaban hacia mi hijastro y esos momentos fugaces llenos de significado oculto.
Me pregunté si esta nueva conexión era simplemente una ilusión pasajera o si realmente podría llevarnos hacia algo más profundo e irreparablemente transformador para ambos. Esa noche me acosté sintiendo una mezcla inquietante de deseo y culpa. Sabía que estaba cruzando fronteras invisibles pero irresistibles. Mientras cerraba los ojos intentando encontrar descanso ante esta tormenta interna creciente, no podía dejar de pensar en cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos mundos completamente diferentes pero igualmente insatisfactorios. En medio de esta confusión emocional creciente surgió una pregunta inquietante: ¿qué pasaría si decidiera seguir adelante? Los días siguientes transcurrieron con una mezcla de nerviosismo y anticipación. Cada vez que cruzaba miradas con mi hijastro, un hormigueo recorría mi cuerpo. La rutina familiar continuaba, pero había un cambio sutil en el aire, una tensión que parecía flotar entre nosotros. En las comidas él hablaba de sus intereses, de sus sueños. A veces me encontraba escuchando más atentamente de lo habitual, como si cada palabra suya fuera un hilo que tejía una conexión más fuerte. Una tarde decidí preparar una merienda especial. La idea era sencilla: galletas recién horneadas y un poco de chocolate caliente. Mientras la cocina se llenaba del aroma dulce, recordé cómo solía disfrutar de esos momentos en familia. Pero la verdad era que ahora esos instantes eran diferentes, había algo más en juego. Cuando él llegó a casa, su sonrisa iluminó el ambiente. Nos encontramos en la cocina, y por un instante el mundo exterior desapareció. Hablamos sobre música, algo que ambos apreciábamos profundamente. Compartimos canciones favoritas y descubrimos que teníamos gustos similares, algo que fortaleció ese vínculo invisible que crecía entre nosotros. ¿Te acuerdas de aquella canción de flamenco?, preguntó él con entusiasmo. Claro, respondí sintiendo como mi corazón latía más rápido al recordar aquellas melodías que solíamos escuchar juntos. La conversación fluyó con naturalidad y risas, pero cada vez que nuestras manos se rozaban al alcanzar el mismo plato, o al servirnos chocolate caliente, una chispa encendía algo dentro de mí. Era un juego delicado entre lo inocente y lo prohibido. A medida que la tarde avanzaba, decidimos salir a dar un paseo por el pueblo. Las calles empedradas estaban tranquilas bajo la luz dorada del atardecer. Caminamos juntos, disfrutando del aire fresco y del murmullo lejano de las conversaciones en la plaza. A veces nos deteníamos para observar las flores en los balcones o las sombras alargadas que se proyectaban sobre las paredes encaladas. Fue durante este paseo cuando ocurrió algo inesperado. Al pasar por una esquina tranquila del pueblo, me detuve para admirar un pequeño jardín lleno de flores silvestres. Él se acercó a mí y sin pensarlo demasiado, tomé su mano suavemente para señalarle algo hermoso en el jardín. En ese momento mágico y fugaz, nuestras miradas se encontraron intensamente. El tiempo pareció detenerse mientras nos acercábamos lentamente el uno al otro. No hubo palabras, solo una conexión palpable que nos envolvía como una manta cálida en una noche fría. Nos besamos. El contacto fue suave pero electrizante, sentí como el mundo a nuestro alrededor desaparecía por completo. Fue un instante robado a la realidad donde todo lo demás dejó de importar. Cuando nos separamos, ambos respiramos profundamente como si hubiéramos emergido a la superficie después de haber estado sumergidos demasiado tiempo. La culpa comenzó a asomarse inmediatamente después del beso, sabía que habíamos cruzado una línea peligrosa. Sin embargo, no podía negar lo bien que me sentía al estar cerca de él. Regresamos a casa en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos mientras la noche caía sobre el pueblo como un manto oscuro y pesado. Esa noche intenté dormir sin éxito, las imágenes del beso danzaban en mi mente mientras luchaba contra la confusión emocional creciente. El día siguiente llegó con su carga habitual de rutina familiar, desayuno apresurado y preparativos para salir al trabajo. Mi esposo parecía ajeno a todo lo ocurrido, su atención estaba centrada en sus propios asuntos cotidianos mientras yo lidiaba con los ecos del beso robado. Las semanas pasaron rápidamente y los encuentros con mi hijastro se volvieron más frecuentes, aunque siempre breves e interrumpidos por la vida diaria, cenas familiares donde compartíamos risas superficiales y miradas furtivas cargadas de significado oculto. Un día decidimos ver una película juntos después de cenar. Era solo una excusa para pasar tiempo a solas sin levantar sospechas.
Nos acomodamos en el sofá mientras la película comenzaba a desarrollarse frente a nosotros. A medida que avanzaba la trama, no podía evitar distraerme observando su perfil iluminado por la luz tenue de la pantalla. La forma en que fruncía el ceño ante ciertas escenas o sonreía ante los momentos cómicos me resultaba fascinante e irresistible. Durante uno de esos instantes tranquilos me atreví a tocarle suavemente el brazo para señalarle algo divertido en la película. Su mirada se volvió hacia mí y sentí como esa chispa volvía a encenderse entre nosotros, nuestros ojos se encontraron nuevamente y esa conexión inquebrantable parecía intensificarse con cada segundo compartido. «¿No es increíble cómo algunas películas pueden hacernos sentir tan vivos?», comentó él sin apartar la vista mía por mucho tiempo. Sí, respondí casi sin pensar mientras mi corazón latía desbocado ante su cercanía palpable. El momento estaba cargado de tensión, sabía que debía mantenerme firme ante este juego peligroso pero no podía evitarlo, había algo profundamente atractivo en esa conexión secreta entre nosotros dos. Al finalizar la película decidimos ir al balcón para disfrutar del aire fresco nocturno. Las estrellas brillaban intensamente sobre nuestras cabezas mientras nos apoyábamos contra la barandilla mirando hacia el cielo estrellado. Fue entonces cuando él giró hacia mí con una expresión seria pero tierna: «A veces siento que hay más entre nosotros». Mis pensamientos tambalearon ante esa declaración inesperada. Deseaba responderle pero las palabras parecían escaparme justo cuando estaba lista para abrirme completamente a esta nueva realidad entre nosotros dos. En ese preciso instante escuchamos ruidos dentro de casa. Mi esposo había llegado antes de lo esperado tras salir con amigos. La realidad volvió aplastante como un peso sobre mis hombros mientras saboreábamos ese momento fugaz perdido entre los susurros del viento nocturno. Regresé adentro sintiendo como todo se desmoronaba lentamente alrededor mío. Sabía que debía enfrentar esta situación antes de perderme completamente en ella o dejarme llevar por estas emociones prohibidas e intensas que habían comenzado a definir mis días recientes. La llegada de mi esposo rompió la burbuja que había creado en mi mente. La risa y el bullicio de la noche se desvanecieron, dejando solo el eco de una realidad que se sentía cada vez más distante. La cena transcurrió en un ambiente tenso, como si el aire se hubiera vuelto denso y pesado. Mis pensamientos giraban en torno a lo que había sucedido, a lo que había sentido, y a la confusión que me invadía. Él hablaba de trivialidades, de anécdotas con sus amigos, pero yo no podía concentrarme. Cada palabra parecía un recordatorio del secreto que comenzaba a gestarse entre mi hijastro y yo. Mientras él reía y compartía historias, mis ojos buscaban a aquel joven en la habitación, pero su presencia era solo un eco en mi mente. Las noches siguientes se convirtieron en un ciclo repetitivo. Durante el día, las interacciones eran breves y llenas de normalidad. Sin embargo, al caer la noche, los recuerdos de nuestro beso regresaban con fuerza. En esos momentos de soledad, cuando la casa se sumía en el silencio, las dudas y los miedos emergían como sombras inquietantes. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué me sentía así? Una tarde, mientras preparaba la cena, escuché pasos detrás de mí. Era él con una sonrisa traviesa y esa chispa en sus ojos que siempre me había intrigado. Nos intercambiamos miradas cómplices, sabía que ambos éramos conscientes del hilo delicado que comenzaba a unirnos. ¿Quieres ayudarme?, pregunté sin pensar demasiado. La cocina se convirtió en nuestro pequeño refugio. Mientras picábamos verduras y cocinábamos juntos, las risas fluyeron naturalmente entre nosotros. Un instante de proximidad hizo que nuestros brazos se rozaran accidentalmente, una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. El mundo exterior desapareció por un momento. Al finalizar la cena, decidí aprovechar la oportunidad para hablar sobre lo sucedido aquella noche en el jardín. La culpa me consumía, necesitaba entender lo que significaba todo esto para él. Lo que pasó no debió suceder, murmuré mientras evitaba su mirada. Él sonrió levemente, pero su expresión cambió rápidamente al escuchar mis palabras. No puedo dejar de pensar en ello, confesó con voz baja. El peso de sus palabras resonó dentro de mí como un eco persistente. ¿Era posible que ambos sintiéramos lo mismo? Sin embargo, el miedo a ser descubiertos acechaba constantemente nuestras conversaciones. Pasaron los días y cada encuentro se tornó más complicado.
Las miradas furtivas y los gestos sutiles comenzaron a convertirse en parte de nuestra rutina secreta. Sin embargo, cada vez que tenía la oportunidad de estar cerca de él, una oleada de culpa me golpeaba como una ola implacable. Una tarde particularmente calurosa decidí salir a dar un paseo por las calles empedradas del pueblo para despejar mi mente. Las flores en los balcones parecían sonreírme mientras caminaba sin rumbo fijo. De repente vi a mi esposo hablando animadamente con unos vecinos. Su risa resonaba alegremente entre los murmullos del lugar. Regresé a casa sintiendo un nudo en el estómago al recordar las tensiones recientes. Esa noche cenamos juntos como siempre, sin embargo, algo se sentía diferente en el aire. Un malentendido surgió cuando él mencionó algo sobre salir con amigos nuevamente. ¿No te importa pasar tiempo con ellos? Pregunté sin poder evitarlo. Su mirada pasó rápidamente del asombro a la irritación antes de responder. ¿Por qué debería importarme? Las palabras cargadas crearon una atmósfera tensa entre nosotros. Su respuesta resonó como un golpe bajo. Mi corazón latía rápido mientras trataba de mantenerme serena frente al torbellino emocional interno. Esa noche no dormí bien. Mis pensamientos giraban alrededor del conflicto entre mis deseos y mis responsabilidades familiares. La culpa continuaba apretando mi pecho como un corsé demasiado ajustado. Al día siguiente decidí ver a mi hijastro después del desayuno. Necesitábamos hablar sobre lo sucedido y cómo avanzar sin caer más profundamente en este abismo desconocido entre nosotros. Lo encontré sentado en el porche trasero leyendo un libro. Su presencia era reconfortante y perturbadora al mismo tiempo. Necesitamos hablar, dije mientras me sentaba junto a él. Él cerró el libro lentamente y me miró con curiosidad mezclada con preocupación. ¿Sobre qué? La conversación fluyó entre nosotros mientras discutíamos nuestros sentimientos encontrados acerca del beso y cómo enfrentar la realidad del hogar donde ambos vivíamos bajo las mismas reglas familiares establecidas hace años atrás. En medio del diálogo sincero e intenso sobre nuestras emociones ocultas, hubo un momento donde nuestras manos se encontraron accidentalmente sobre la mesa baja entre nosotros. Fue como si el tiempo hubiera detenido su marcha por unos instantes mágicos. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente por el miedo al descubrimiento. El silencio posterior fue ensordecedor. Ambos sabíamos que habíamos cruzado otra línea invisible e inquebrantable entre nosotros. Los días siguientes fueron aún más complicados. Intentamos restablecer cierta normalidad mientras cargábamos ese secreto compartido como una pesada carga invisible sobre nuestros hombros. Sin embargo, la tensión era palpable cada vez que estábamos juntos. Una mezcla extraña entre nerviosismo y deseo reprimido nos envolvía constantemente. Un fin de semana llegó inesperadamente lleno de compromisos familiares. Visitas inesperadas por parte de amigos comunes llevaron nuestra relación secreta al borde del abismo emocional donde temíamos caer por completo si no teníamos cuidado. Mientras preparábamos todo para recibir a nuestros invitados esa tarde soleada, sentí como las miradas furtivas volvían a surgir entre nosotros durante toda la velada familiar llena de risas ajenas e historias compartidas alrededor de la mesa festiva decorada con flores frescas traídas del mercado local por mí misma esa mañana temprano. Antes del caos familiar habitual comenzara nuevamente alrededor nuestro hogar tranquilo pero lleno también ahora, de secretos ocultos intensas emociones prohibidas compartidas tras puertas cerradas lejos del bullicio exterior donde todos parecían felices ajenos al torbellino interno que nos consumía lentamente desde adentro hacia afuera hasta hacerme sentir completamente perdida sin saber qué hacer ni hacia dónde ir después. A medida que avanzaban las horas llenas nuevamente repletas también ahora, de tensión inconfundible, el momento decisivo llegó cuando todos comenzaron a marcharse uno tras otro dejando solo aquel espacio vacío donde antes había habido risas cálidas llenándolo todo hasta entonces. Sin pensarlo más allá, un impulso irrefrenable tomó posesión total sobre mí llevándome directamente hacia el justo cuando todos habían salido. Y así fue como terminé enfrentándome cara a cara ante aquel joven quien había despertado tantas emociones ocultas dentro mío, mientras nuestras miradas se cruzaron nuevamente llenándonos ambos esta vez con una intensidad palpable capaz incluso ahora de romper cualquier barrera establecida previamente entre nosotros antes. La tarde se desvanecía en un suave crepúsculo, y el aire fresco de la provincia de Toledo me envolvía mientras caminábamos por las calles empedradas.
Había algo liberador en esa espontaneidad, en dejar atrás la rutina que había marcado mis días. La risa del joven resonaba en mis oídos, un sonido que contrastaba con el silencio que había invadido mi hogar por tanto tiempo. Cada palabra que intercambiábamos parecía tener un peso nuevo, una carga de significado que nunca había imaginado. Caminamos hacia la plaza del pueblo, donde las luces comenzaban a encenderse y las sombras danzaban entre los árboles. El bar local estaba a unos pasos, y decidimos entrar. La música flamenca suave llenaba el espacio, creando una atmósfera acogedora. Nos sentamos en una mesa apartada, lejos de las miradas curiosas de los vecinos. El aroma de las tapas recién hechas nos envolvió, pero mi atención estaba centrada únicamente en él. Una conversación sobre nuestras vidas cotidianas se transformó rápidamente en un intercambio más profundo. Hablamos de sueños y aspiraciones, revelando secretos que nunca habíamos compartido antes. Cada risa era un hilo que nos unía más, cada mirada un puente hacia lo desconocido. Era como si el tiempo se hubiera detenido y todo lo demás hubiera desaparecido. En medio de esa conexión intensa, la realidad empezó a desdibujarse. La culpa y el miedo a ser descubiertos parecían lejanos, casi irreales. La tensión creció entre nosotros como una corriente eléctrica, incluso el aire parecía vibrar con nuestra cercanía. Cuando finalmente salimos del bar, la noche ya había caído por completo. Decidimos caminar un poco más antes de regresar a casa. Las estrellas brillaban con fuerza sobre nosotros mientras nos adentrábamos en una calle menos transitada. Fue entonces cuando nuestras manos se encontraron, una acción simple pero cargada de significado. La proximidad se volvía cada vez más palpable. Los murmullos del pueblo se desvanecieron cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente. En ese instante decisivo, sentí que todo lo que había sido correcto hasta ahora se desmoronaba ante mis ojos. Sin pensarlo dos veces, me acerqué más a él y nuestros labios se encontraron. El beso fue breve pero intenso, un destello de lo prohibido que encendió llamas ocultas dentro mío. Nos separábamos rápidamente conscientes del peligro que representaba ese momento, pero nada podía borrar lo sucedido. Al llegar a casa esa noche, la confusión reinaba en mi mente. Las luces estaban apagadas y el silencio era abrumador. Me senté en la cama sin poder quitarme aquella sensación de adrenalina mezclada con temor. ¿Qué significaba aquello? ¿Era solo un momento pasajero o algo más profundo? A medida que pasaron los días siguientes, la atracción creció como una sombra implacable detrás de cada interacción cotidiana con él. La rutina seguía su curso habitual: preparar comidas, atender las necesidades del hogar y hacer frente al vacío emocional que caracterizaba mi matrimonio. Sin embargo, cada vez que nuestros caminos se cruzaban, ya fuera al pasar por la cocina o encontrarnos casualmente en el jardín, había una chispa innegable entre nosotros que no podía ignorarse más tiempo. Una tarde decidí actuar impulsivamente, propuse dar un paseo fuera del pueblo para despejar nuestras mentes y escapar momentáneamente de nuestras responsabilidades familiares. Él aceptó sin dudarlo, su entusiasmo era contagioso. Condujimos hacia un pequeño bosque cercano donde solíamos ir de jóvenes para disfrutar del aire libre y desconectar del mundo exterior. Mientras caminábamos entre los árboles altos y frondosos, cada paso parecía llevarnos más lejos del peso de nuestras vidas cotidianas. Conversamos sobre cosas triviales al principio, anécdotas del pasado y recuerdos compartidos llenaban el aire con risas sinceras y complicidad renovada. Sin embargo, pronto nos encontramos sentados sobre la hierba fresca bajo la sombra de un gran roble. Allí las palabras fueron reemplazadas por silencios cómodos cargados de significado. Fue entonces cuando él rompió el hielo con una confesión inesperada sobre sus sentimientos hacia mí. Sus ojos brillaban con sinceridad mientras hablaba sin reserva sobre la conexión especial que ambos compartíamos desde hacía tiempo. El corazón me latía fuertemente al escucharle, sabía que estaba cruzando límites peligrosos pero no podía evitarlo, deseaba explorar esto sin restricciones ni miedos paralizantes. Pasamos horas hablando allí, compartiendo secretos y sueños hasta que el sol comenzó a ocultarse tras las colinas lejanas y el cielo adquirió tonalidades anaranjadas hermosas e irreales. La noche llegó rápidamente y decidimos regresar a casa antes de ser descubiertos por alguien conocido en nuestro camino hacia atrás.
Pero antes de partir definitivamente dejé volar mis instintos. Le tomé suavemente la mano mientras le guiaba hacia el coche, sintiendo como sus dedos entrelazaban los míos con firmeza casi desesperada, como si quisiera aferrarse a ese momento para siempre. De vuelta en casa esa noche, todo parecía diferente ahora. Había cambiado algo dentro mío, algo irrevocable e indiscutible surgió entre nosotros durante esas horas mágicas juntos. Pasamos la noche juntos compartiendo confidencias bajo las estrellas brillantes, aunque no físicamente sino emocionalmente conectados como nunca antes. Ese instante fugaz fue suficiente para cambiar nuestra relación para siempre, aunque permaneciera oculta tras máscaras familiares bien establecidas. ¿Podría resistir esta nueva realidad? La mañana siguiente la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con un brillo cálido. A pesar de la claridad del día, una sombra de inquietud me seguía. La conexión que había compartido con mi hijastro seguía resonando en mi mente como un eco persistente que no podía ignorar. Mientras preparaba el desayuno, mis pensamientos revoloteaban entre lo que había sucedido y la vida cotidiana que me esperaba. El sonido de la puerta al abrirse anunció la llegada de mi esposo. Su voz sonó familiar y tranquila mientras me saludaba. «Buenos días, cariño, ¿todo bien?» Su tono era casual, pero algo en su mirada me hizo sentir una punzada de culpa. Intenté sonreírle, pero la imagen de su hijo me interrumpió el pensamiento. «Sí, todo bien», respondí con un tono más ligero de lo que sentía en ese momento. La rutina se apoderó rápidamente del ambiente, los ruidos del café goteando y los platos chocando llenaron el aire. Sin embargo, mi mente estaba lejos de allí. Esa tarde, mientras mi esposo se dedicaba a sus actividades habituales en el taller, decidí salir a dar un paseo por el pueblo. Las calles empedradas estaban llenas de vida, los vecinos intercambiaban saludos y risas mientras compraban en las tiendas locales. Sin embargo, yo no podía dejar de pensar en lo que había sucedido entre nosotros. ¿Era posible que esta atracción fuera más que un simple capricho? Al pasar cerca del bar local, vi a algunos amigos conversando animadamente en las mesas exteriores. Uno de ellos era un viejo conocido que siempre había mostrado interés por mí. Al acercarme para saludarlo, noté cómo sus ojos brillaron al verme. «¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Cómo has estado?», su voz era cálida y amigable. «Bien, gracias», respondí con una sonrisa forzada mientras intentaba desviar mis pensamientos hacia otra dirección. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros, pero cada palabra parecía un recordatorio del secreto que guardaba. «¿Y tu familia? ¿Todo en orden?», preguntó él casualmente. Un comentario inocente pero cargado de significado. Sentí cómo se me encogía el estómago al pensar en lo que estaba ocultando. «Sí, todo bien», contesté sin poder evitar una leve titubeo en mi voz. Mientras continuábamos charlando sobre trivialidades, observé a lo lejos a mi hijastro cruzar la plaza con unos amigos. Su risa resonó como música para mis oídos y una oleada de emociones me invadió nuevamente. Intenté centrarme en la conversación frente a mí, pero mi atención se desvió inevitablemente hacia él. No pasó mucho tiempo antes de que decidiera regresar a casa. Necesitaba aclarar mis pensamientos antes de enfrentar la realidad nuevamente. Al llegar, encontré a mi esposo sentado en el sofá leyendo el periódico. Se veía tranquilo y despreocupado. Algo dentro mío se retorció al pensar en cómo nuestra vida juntos continuaba sin cambios mientras yo lidiaba con este torbellino interno. «¿Te divertiste?», preguntó sin levantar la vista del papel. «Sí, solo di una vuelta», respondí evasivamente. La cena transcurrió sin incidentes, sin embargo cada bocado parecía pesado y cargado de significado oculto. La charla familiar habitual no lograba distraerme, mis pensamientos regresaban constantemente a esos momentos compartidos con su hijo y al beso inesperado que había cambiado todo entre nosotros. Esa noche me costó dormir, giré y giré en la cama tratando de encontrar una posición cómoda mientras las dudas inundaban mi mente. La atracción era innegable y profunda. No podía seguir ignorándola ni tampoco podía permitir que esto afectara a nuestra familia. A la mañana siguiente, durante el desayuno, noté cómo mi esposo mencionó algo sobre confianza entre parejas y lo importante que era mantenerla viva en una relación duradera. Sus palabras resonaron profundamente dentro mío.
cada frase parecía dirigida directamente a mí como un recordatorio silencioso de lo que estaba arriesgando. Siempre hay que ser sinceros, dijo mientras tomaba un sorbo de café. La confianza es fundamental. Mis manos temblaron ligeramente al escucharle hablar sobre ese tema delicado cuando sabía perfectamente cuán frágil era nuestra propia situación familiar. La culpa se apoderó nuevamente de mí, sabía que debía encontrar una manera de manejar esto antes de perder todo lo que había construido hasta ahora. Esa tarde decidí buscar a mi hijastro para hablar sobre lo sucedido entre nosotros. Necesitábamos aclarar las cosas antes de seguir adelante con nuestras vidas cotidianas como si nada hubiera pasado. El corazón latía con fuerza mientras pensaba en cómo abordar este tema tan delicado sin caer en errores irreparables. Me dirigí hacia su habitación después del almuerzo, golpeé suavemente la puerta antes de entrar. Él estaba sentado frente al escritorio revisando unos apuntes escolares cuando levantó la vista sorprendido al verme entrar. Hola, saludé nerviosamente tratando de mantenerme firme ante su presencia tan cercana e intensa. Hola, ¿todo bien?, preguntó él con curiosidad evidente reflejada en sus ojos oscuros. Asentí lentamente antes de tomar aire profundo para reunir valor. Necesitamos hablar sobre lo que ocurrió anoche. Su expresión cambió instantáneamente, pasó rápidamente del desconcierto a una mezcla confusa entre sorpresa e interés genuino por saber más sobre mis intenciones detrás esas palabras cargadas. No sé si deberíamos, comenzó él cautelosamente antes de ser interrumpido por el sonido repentino del teléfono sonando desde otra habitación. Ambos nos miramos brevemente antes de decidir dejar esa conversación pendiente por ahora mientras nos dirigimos hacia donde provenía el sonido insistente del aparato telefónico. Nuestro hogar seguía funcionando bajo sus propias reglas familiares ajenas a nuestras inquietudes personales ocultas tras puertas cerradas. Mientras atendía esa llamada sin importancia aparente, solo asuntos triviales relacionados con amigos mutuos, no pude evitar sentirme atrapada nuevamente entre dos mundos, uno lleno de expectativas familiares y otro donde brotaba esta atracción prohibida capaz de desafiar todo sentido común establecido hasta ahora. Al colgar el teléfono volví a mirar hacia él buscando respuestas, sabiendo muy bien cuán frágil era nuestro secreto compartido. El viaje familiar se organizó con la ilusión de un reencuentro, pero en mi interior, la inquietud crecía. La idea de compartir días con él, rodeados de nuestra familia, me llenaba de temor. La tensión entre nosotros se hacía más evidente y cada mirada furtiva era un recordatorio del secreto que nos unía y al mismo tiempo nos separaba. Las horas en el coche fueron largas. Conversaciones superficiales llenaban el aire mientras yo me perdía en mis pensamientos. El paisaje de Toledo se deslizaba por la ventana, pero mi mente estaba atrapada en un ciclo interminable de emociones contradictorias. La risa de los demás resonaba como un eco lejano, yo me sentía distante como si estuviera observando desde un lugar ajeno. Al llegar a nuestro destino, el ambiente festivo del pueblo me golpeó con fuerza. Las calles estaban adornadas con luces y flores, los aromas de la comida tradicional flotaban en el aire. Sin embargo, todo esto parecía una fachada que ocultaba lo que realmente sucedía entre nosotros. A medida que nos instalábamos en la casa familiar, el nerviosismo aumentaba. La primera noche fue una mezcla de risas y miradas furtivas. En la mesa las conversaciones fluían mientras yo luchaba por mantener la compostura. Cada vez que nuestras manos se rozaban al pasar un plato, o al alcanzar una copa, una chispa recorría mi cuerpo. Era un juego peligroso que no podía continuar sin consecuencias. Al caer la noche decidí salir al patio para tomar aire fresco. Necesitaba despejar mi mente y alejarme del bullicio familiar. Allí estaba él, apoyado contra la pared, mirando las estrellas como si buscara respuestas en el cielo. Al verme su expresión cambió, había algo más profundo que palabras entre nosotros. ¿No puedes dormir?, preguntó con voz suave. No es eso, solo necesito pensar, respondí mientras me acercaba a él. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros. Hablamos sobre trivialidades y recuerdos compartidos hasta que el silencio se volvió pesado y cargado de significado. Nuestros ojos se encontraron y comprendí que ambos estábamos sintiendo lo mismo, una atracción intensa que no podíamos ignorar. A veces siento que estamos atrapados, dijo él finalmente.
Como si este lugar nos mantuviera prisioneros. Su comentario resonó dentro de mí. La vida cotidiana había creado barreras invisibles entre nosotros y ahora estábamos a punto de romperlas. Sin pensarlo más, di un paso hacia él y nuestros labios se encontraron en un roce ligero pero electrizante. El instante fue breve pero suficiente para encender algo dentro de mí que había estado dormido durante años. Sin embargo, cuando nos separábamos, una ola de culpa me invadió nuevamente. ¿Qué estábamos haciendo? La realidad regresó con fuerza cuando escuchamos voces acercándose desde dentro. Regresamos a la casa sin decir nada más, pero el peso del secreto se volvió aún más opresivo después de ese momento compartido. Las siguientes horas fueron un torbellino emocional, cada risa familiar sonaba hueca ante la verdad oculta entre nosotros. Durante los días siguientes del viaje familiar, intenté actuar normalmente, pero cada interacción era un desafío constante para mantener nuestra conexión bajo control. Los comentarios casuales del esposo sobre confianza resonaban en mi mente como recordatorios crueles de lo que estaba arriesgando. Una tarde decidimos dar un paseo por las calles empedradas del pueblo para escapar del bullicio familiar por unos momentos. Caminamos juntos a través de las plazas adornadas con flores y luces colgantes, el ambiente festivo contrastaba con la carga emocional que llevábamos dentro. ¿Cómo hemos llegado a esto? Pregunté casi sin quererlo mientras miraba hacia adelante. Él se detuvo por un momento antes de responder, no lo sé. Pero no puedo dejarlo así. Su declaración me golpeó con fuerza. Había algo en su tono que dejaba claro que ambos éramos conscientes del abismo al borde del cual estábamos parados. El deseo por explorar esta relación prohibida chocaba constantemente con el miedo a perder lo poco estable que teníamos. De repente una discusión inesperada surgió entre otros miembros de la familia cerca de nosotros. Sus voces elevadas rompieron nuestro momento tenso y nos hicieron recordar dónde estábamos realmente. Atrapados en este matrimonio monótono donde los sentimientos ocultos amenazaban con salir a la superficie. Regresamos a casa esa noche sintiendo el peso adicional del conflicto familiar sobre nuestros hombros ya cargados por nuestro propio secreto compartido. Mientras intentábamos dormir esa noche en habitaciones separadas, no podía evitar preguntarme cómo habíamos llegado tan lejos sin enfrentar las consecuencias reales de nuestras acciones. Con cada día que pasaba durante ese viaje forzado, las tensiones aumentaban tanto dentro como fuera del hogar. La atmósfera se tornó pesada, cualquier mirada o gesto parecía estar cargado con significados ocultos e intenciones inconfesables. Un día antes de regresar a casa, decidí confrontar mis sentimientos abiertamente durante una caminata matutina juntos por los campos cercanos al pueblo. El sol brillaba intensamente y las flores silvestres florecían alrededor nuestro mientras caminábamos en silencio. Sabía que era ahora o nunca para hablar sobre lo que realmente sentíamos. Necesitamos hablar sobre esto, dije finalmente cuando llegamos a un claro rodeado por altos árboles. No podemos seguir así. Él asintió lentamente mientras su expresión cambiaba a una mezcla de preocupación y determinación. Sé lo que sientes. Y también sé lo que siento yo. Antes de poder continuar nuestra conversación crucial, unos familiares aparecieron repentinamente tras unos arbustos cercanos interrumpiendo nuestro momento decisivo nuevamente. El miedo me invadió ante la posibilidad de ser descubiertos, sabía muy bien cuán frágil era nuestra situación actual. A medida que regresábamos hacia el hogar familiar rodeados por risas despreocupadas e indiferentes comentarios sobre planes futuros, comprendí cuán delicada era nuestra realidad compartida. Habíamos cruzado una línea invisible sin saber cómo retroceder o qué camino tomar después. La incertidumbre pesaba sobre mí como una nube oscura mientras trataba desesperadamente de encontrar respuestas antes de regresar a casa donde todo podría cambiar para siempre. La tarde se desvanecía mientras regresábamos a casa, el camino familiar parecía más largo y pesado. La conversación entre nosotros, antes ligera y juguetona, se tornó tensa. Cada palabra resonaba como un eco de las decisiones que aún no habíamos tomado. En mi mente la idea de mudarme a otra ciudad comenzaba a tomar forma, pero también lo hacía el peso de lo que dejaría atrás. El trabajo en la nueva ciudad prometía un cambio radical en mi vida. Un nuevo comienzo, lejos de la rutina monótona que había llegado a definir mis días. Sin embargo, esa oportunidad también significaba dejar atrás todo lo que había construido hasta ahora.
La familia, el hogar, incluso la conexión inesperada que había encontrado en mi hijastro. La balanza se inclinaba hacia un lado y hacia el otro, sin una respuesta clara. Mientras llegábamos a casa, el silencio era casi palpable. Las luces del vecindario comenzaban a encenderse, haciendo que las sombras danzaran en las paredes blancas de las casas. Me pregunté si alguna vez podría sentirme completa sin arriesgarlo todo por ese nuevo futuro. Al entrar por la puerta, la calidez del hogar me envolvió como una manta familiar, pero también me recordó lo que estaba en juego. ¿Todo bien?, preguntó mi esposo con un tono despreocupado mientras se acomodaba en el sofá. Su mirada no mostraba sospecha alguna, él seguía atrapado en su propio mundo. Sí, solo pensando en algunas cosas, respondí con una sonrisa forzada. La verdad era que mis pensamientos estaban lejos de esa sala acogedora. Mi mente vagaba hacia lo prohibido y lo desconocido. Esa noche, mientras el sonido del televisor llenaba la habitación, me encontré recordando cada momento compartido con mi hijastro, las risas durante las cenas familiares y las conversaciones robadas en la cocina. Cada instante parecía estar impregnado de una intensidad que no podía ignorar. ¿Era posible seguir adelante sin explorar esa conexión? La revelación llegó como un rayo. Mi esposo había estado distante últimamente por razones que solo él conocía. Las largas horas en el trabajo y su falta de interés por compartir momentos juntos hablaban de una desconexión profunda entre nosotros. ¿Acaso eso justificaba mis sentimientos? Esa pregunta giraba sin cesar en mi cabeza. Al día siguiente decidí visitar un café local para despejar mis pensamientos. Mientras saboreaba un café amargo, observé a los vecinos charlar animadamente sobre sus vidas cotidianas y sus planes para el fin de semana. El bullicio del lugar contrastaba con la soledad que sentía dentro de mí. Fue entonces cuando recibí un mensaje inesperado de mi hijastro: ¿te gustaría dar un paseo esta tarde? La simple invitación encendió una chispa de emoción en mí, al mismo tiempo, una ola de culpa me invadió. Era peligroso seguir alimentando este vínculo clandestino. A pesar del dilema moral que enfrentaba, acepté su invitación con una mezcla de ansiedad y anticipación. El encuentro estaba lleno de posibilidades desconocidas, cada paso hacia él era un paso hacia lo prohibido. Nos encontramos cerca del parque del pueblo bajo la sombra de los árboles frondosos. Su sonrisa iluminó mi corazón y disipó cualquier duda momentáneamente. Caminamos juntos por senderos cubiertos de hojas caídas mientras conversábamos sobre trivialidades cotidianas, sin embargo, cada palabra parecía cargada de significado oculto. Me alegra verte, dijo él mientras miraba al horizonte como si buscara respuestas allí. Yo también, respondí con sinceridad, aunque sabía que nuestras realidades eran diferentes y complicadas. A medida que avanzábamos por los caminos serpenteantes del parque, nuestras manos se encontraron accidentalmente al intentar recoger una hoja caída al mismo tiempo. Ese pequeño roce electrificó el aire entre nosotros, fue como si el mundo se detuviera por un instante mientras nuestros ojos se encontraban llenos de emociones reprimidas. Recorrimos cada rincón del parque hasta llegar a un banco apartado donde decidimos descansar unos momentos. La conversación fluyó naturalmente entre risas y miradas cómplices. Era evidente que ambos deseábamos más, pero éramos conscientes del abismo moral al que nos asomábamos. ¿Alguna vez has pensado en mudarte? ¿Empezar algo nuevo?, preguntó él repentinamente con curiosidad genuina. El comentario me sorprendió, su intuición parecía más aguda de lo que imaginaba. Sí, he considerado algunas opciones, respondí evasivamente sintiendo como la realidad comenzaba a desdibujarse ante mis ojos. En ese momento crucial decidí ser honesta sobre mis dudas. No sé si puedo seguir adelante sin perderme a mí misma. Él asintió lentamente como si comprendiera más allá de las palabras dichas. Eso me hizo sentir vulnerable pero al mismo tiempo liberada al compartir mis pensamientos más profundos con él. Sin embargo, antes de poder profundizar más en nuestra conversación íntima, escuchamos risas provenientes del parque cercano, familias disfrutando del aire fresco y niños jugando despreocupadamente bajo el sol dorado del atardecer. Era un recordatorio doloroso e inevitable sobre nuestras vidas separadas y los límites invisibles que nos mantenían apartados. Decidí cambiar el rumbo de nuestra charla para evitar caer más profundamente en ese abismo emocional.
hablar sobre trivialidades fue mi defensa natural para protegernos a ambos del dolor inminente. Cuando finalmente nos despedimos bajo la luz tenue del anochecer, una sensación ambivalente me invadió. Alegría por haber compartido ese tiempo juntos, pero tristeza porque sabía que no podía continuar así indefinidamente sin enfrentar las consecuencias inevitables. Al regresar a casa esa noche sentí como cada paso me acercaba nuevamente a mi realidad cotidiana, sonrisas vacías y conversaciones superficiales con mi esposo esperándome detrás de la puerta cerrada. Pero también llevaba conmigo algo nuevo, una decisión inminente surgía dentro de mí sobre qué camino tomar respecto al futuro incierto que se presentaba ante mí. La presión aumentó cuando finalmente enfrenté a mi esposo aquella noche sobre su distanciamiento emocional. Sus respuestas evasivas solo reforzaron el abismo entre nosotros y dejaron claro cuánto habíamos cambiado desde aquellos días felices pasados juntos. Sin embargo, todo cambió cuando recibí noticias inesperadas. Alguien cercano había hecho comentarios sobre nuestra relación familiar durante una reunión social reciente. Susurros inquietantes empezaron a circular. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestro secreto? Las sombras se cernían sobre mí mientras comprendía cuán frágil era nuestra situación. Mientras cerraba los ojos aquella noche llena de incertidumbres futuras, sabía que debía tomar decisiones cruciales pronto o arriesgarme a perderlo todo. El día siguiente amaneció gris y pesado, como si el cielo compartiera la carga que llevaba en el pecho. La reunión familiar se acercaba, y con ella, la posibilidad de que los rumores se convirtieran en una tormenta incontrolable. Mientras preparaba el desayuno, cada sonido en la casa resonaba más fuerte de lo habitual. El tintineo de las cucharas y el crujir del pan parecían advertencias de lo que estaba por venir. El esposo se movía por la cocina, ajeno a mis pensamientos. Su sonrisa era la misma de siempre, pero yo ya no podía mirarla sin sentir un nudo en el estómago. La conexión que había creído inquebrantable comenzaba a desvanecerse, reemplazada por un abismo de dudas y secretos. ¿Te gustaría que invitáramos a algunos amigos a la reunión?, preguntó él mientras servía café. Su tono era ligero, pero yo no podía responder con la misma despreocupación. Tal vez sea mejor mantenerlo íntimo, respondí evasivamente. Cada palabra se sentía como una traición a lo que había compartido con mi hijastro. La tarde llegó rápidamente, trayendo consigo a familiares y amigos. Las risas llenaron el aire, pero yo me sentía distante, atrapada entre dos mundos. En medio de las conversaciones animadas, mis ojos buscaban al joven. Cuando finalmente lo encontré en un rincón del jardín, su mirada se cruzó con la mía y un escalofrío recorrió mi cuerpo. En ese instante todo lo que había sentido por él resurgió con una intensidad abrumadora. Sin embargo, el miedo a ser descubiertos me mantenía cautelosa. Miré hacia otro lado y traté de concentrarme en las conversaciones triviales que me rodeaban. Mientras la noche avanzaba y las luces parpadeaban suavemente en el jardín, un grupo de amigos comenzó a hablar sobre anécdotas del pasado. Uno de ellos mencionó un viaje familiar que habíamos hecho años atrás. Recordar esos momentos felices me hizo añorar algo más profundo, una conexión genuina que parecía haberse desvanecido en mi vida cotidiana. De repente alguien hizo un comentario sobre cómo las relaciones familiares pueden ser complicadas. Las risas cesaron momentáneamente y todos miraron hacia mí y mi esposo. Sentí como el rubor subía por mis mejillas mientras intentaba mantener una expresión neutral. Las familias siempre tienen sus secretos, dijo uno de los amigos con una sonrisa burlona. Mis manos sudaban bajo la mesa, sabía que su comentario podía tener múltiples interpretaciones. La conversación continuó fluyendo como si nada hubiera pasado, pero yo no podía dejar de pensar en las implicaciones detrás de esas palabras. En ese momento decidí que debía hablar con mi hijastro antes de que cualquier rumor pudiera hacerse realidad. Lo busqué entre los grupos de personas riendo y conversando animadamente. Finalmente lo encontré cerca del estanque del jardín, donde solíamos jugar cuando era más joven. Se encontraba pensativo, mirando las aguas oscuras reflejando las luces del lugar. Necesitamos hablar, le dije al acercarme cautelosamente. Él giró su cabeza hacia mí con una expresión seria pero comprensiva. ¿De qué se trata?, preguntó suavemente. No podemos seguir así, respondí sin rodeos. No sé cuánto tiempo más podré ocultar esto.
Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de nuestras circunstancias. ¿Y si alguien escucha? Los rumores están empezando a circular, dijo mientras miraba alrededor para asegurarse de que nadie nos escuchara. Lo sé, murmuré casi inaudiblemente mientras mis manos temblaban ligeramente al tocar su brazo por instinto. En ese instante compartimos un silencio cargado, ambos éramos conscientes del peligro latente que acechaba nuestra relación secreta. Sin embargo, también había un deseo innegable entre nosotros, un deseo que nos empujaba hacia adelante incluso cuando sabíamos los riesgos involucrados. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó él finalmente, rompiendo el silencio tenso entre nosotros. No lo sé, respondí honestamente mientras sentía cómo la angustia comenzaba a apoderarse nuevamente de mí. Pero no puedo seguir viviendo así. Antes de poder pensar mejor en mis palabras o acciones futuras, sentí como él se acercaba más y nuestras manos se enlazaron brevemente antes de separarse rápidamente como si hubieran tocado fuego. Fue entonces cuando escuchamos risas provenientes del interior. Alguien había contado un chiste sobre relaciones familiares complicadas nuevamente. La risa resonó como un eco burlón en mis oídos mientras girábamos para regresar al grupo. La cena continuó siendo tensa, cada bocado sabía amargo mientras intentábamos actuar normales ante los demás. Las miradas furtivas entre nosotros eran suficientes para encender llamas prohibidas en nuestros corazones aún bajo la presión constante del entorno familiar. Cuando finalmente llegamos al final de la noche y los invitados comenzaron a marcharse uno tras otro, sentí una mezcla abrumadora de alivio e inquietud al mismo tiempo. ¿Podemos hablar después?, preguntó él antes de despedirse con una sonrisa forzada hacia su padre. Asentí despacio mientras mi corazón latía aceleradamente ante la idea de lo que podría suceder después. Sabía que nuestra conversación sería crucial para determinar nuestro futuro juntos o separados. A medida que todos se retiraban lentamente hacia sus casas bajo el cielo estrellado y despejado ahora, un contraste inquietante ante mi tormenta interna, comprendí que estaba al borde de tomar decisiones importantes sobre quién quería ser realmente, la mujer atrapada entre dos mundos o aquella lista para desafiar todo. Pero justo cuando pensaba haber encontrado claridad en medio del caos emocional, ocurrió algo inesperado. Uno de los amigos reveló accidentalmente detalles sobre comentarios escuchados acerca de nuestra relación durante la cena anterior. Las palabras flotaron en el aire como dagas punzantes mientras todos volvían su atención hacia mí, sus miradas reflejaban curiosidad mezclada con juicio. El peso del secreto se volvió insoportable, sabía que esa revelación podría cambiarlo todo.